Hola a todos. Como explicó Natalia, uno de los logros más relevantes de la Declaración de Campesinos de Naciones Unidas fue el derecho a las semillas. Como ustedes sabrán, en los últimos 40 años hubo una creciente tensión entre derechos de propiedad intelectual y derecho a las semillas de los campesinos. Estas tensiones también fueron llevadas al Consejo de Derechos Humanos, donde se negociaba la declaración. Algunas delegaciones, principalmente de países industrializados, argumentaban que el reconocimiento del derecho a las semillas podía socavar los acuerdos internacionales de propiedad intelectual. Sugerían que había otros foros más apropiados que el Consejo de Derechos Humanos para debatir estos temas. Cuestionaban algunos conceptos clave, como el derecho a las semillas, y pretendían sustituirlos por conceptos como acceso a las semillas. Y también esperaban promover lenguaje comercial en la declaración. Varios países en desarrollo y representantes campesinos cuestionaron el concepto de acceso y de anteponer los derechos comerciales a los derechos humanos, porque estos no dependen de la capacidad de pago de la gente. Teniendo en cuenta las diferentes posiciones expresadas en las reuniones, la presidencia de Bolivia realizó consultas con varios expertos, las partes interesadas, para lograr arribar al lenguaje que finalmente fue recogido en el artículo 19 de la Declaración. Así, el artículo 19 recoge el resultado de las negociaciones, el cual reconoce el derecho a las semillas de los campesinos, pero también establece obligaciones para los estados. Los numerales 1 y 2 del artículo 19 reconocen que los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales tienen derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas o el material de propagación que hayan conservado después de la cosecha. Asimismo, tienen el derecho a mantener, controlar y proteger sus propias semillas y conocimientos tradicionales. El artículo 19 también incluye el derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos. Estas disposiciones fueron elaboradas en base a normas internacionales existentes, en particular el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, que reconoce similares derechos a los agricultores. Los párrafos 3 al 7 del artículo 19 establecen las obligaciones de los estados. Este artículo requiere que los estados tomen acciones decisivas para proteger y garantizar el derecho a las semillas de los campesinos, así como asegurar que los campesinos dispongan de semillas de calidad en cantidades suficientes y a precios asequibles. Estos párrafos también requieren que los estados reconozcan el derecho de los campesinos a decidir sobre las variedades y especies que deseen cultivar y la obligación de apoyar sus sistemas de semillas para promover la agrobiodiversidad y el uso de semillas campesinas. Asimismo, los estados tienen la obligación de respetar y considerar los derechos de los campesinos cuando se elaboren políticas de semillas o de protección de variedades vegetales u otras leyes de propiedad intelectual que los afecten. Asimismo, el artículo 19.1 establece que el derecho a las semillas debe ejercerse en línea con el artículo 28 de la Declaración, el cual indica que dicho derecho estará sujeto únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean conformes con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y sean solo las necesarias para garantizar el debido reconocimiento y respeto a los derechos y las libertades de los demás para satisfacer las más justas y apremiantes necesidades de una sociedad democrática. Esta formulación fue tomada de la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y permitió llegar a un acuerdo sobre el lenguaje final del artículo 19. En adición a esto, otro concepto ampliamente debatido fue el de la soberanía alimentaria. El artículo 15.4 de la Declaración sobre soberanía alimentaria se refiere a que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios. Esto es reconocido por muchos estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. Este engloba el derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política agroalimentaria y el derecho a una alimentación sana y suficiente, producida con métodos ecológicos y sostenibles
que respeten su cultura. Como se verá, los artículos 15.4 y 19 se refuerzan mutuamente para promover el respeto a los sistemas alimentarios campesinos, la producción con métodos ecológicos y sostenibles y el respeto a su cultura. En ese sentido, ambos artículos constituyen un avance en el derecho internacional, en particular en el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la declaración no revoca ni nulifica los acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual. Lo que la declaración hace, como lo señala el artículo 19.8, es establecer una obligación de los estados para garantizar que las leyes de propiedad intelectual, los esquemas de certificación y las leyes de comercialización de semillas respeten los derechos, necesidades e intereses de los campesinos. Es decir, que la declaración servirá para reequilibrar las relaciones de poder en las zonas rurales y exigir que los estados respeten, protejan y promuevan los derechos de los campesinos que durante mucho tiempo han quedado al margen de las políticas regionales y nacionales. La adopción de la declaración no fue un proceso simple. Implicó un desarrollo jurídico normativo de derechos humanos para un grupo grande pero vulnerable, en un entorno dominado por aquellos con más recursos y poder. La negociación duró muchos años, tomó muchos recursos y energía de varios participantes, entre ellos delegaciones de campesinos, académicos, diplomáticos, el Consejo de Derechos Humanos, organizaciones intergubernamentales, ONGs y otras entidades. En un contexto complejo como el que vivimos actualmente, con diferentes crisis afectándonos, las sociedades tienen una necesidad urgente de preservar la diversidad agrícola que los campesinos han promovido durante miles de años mediante la selección de semillas resilientes apropiadas a sus ecosistemas. La contribución de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales es fundamental para la seguridad alimentaria y la cohesión social, especialmente en los países en desarrollo, la cual, si bien actualmente reconocida, rara vez recibe la atención en las políticas públicas. Es importante no olvidar que las áreas rurales son críticas para la reducción de la pobreza y las inversiones en dichas áreas tienen mayores posibilidades de lograr esto y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Para concluir, quiero agradecer al Centro Sur, donde Natalia y yo hicimos este trabajo de investigación, y ustedes todos pueden acceder a este documento en el sitio web del centro, que es www.southcenter.int. Muchas gracias.